Quiero echarle un vistazo a nuestros dos circuitos con amplificadores operacionales y hacer una observación interesante acerca de cómo estos se comportan cuando están actuando de manera adecuada. Cuando están bien conectados, hay algo que hacen estos elementos que es muy útil y nos facilitan la vida. Dejemos que la ganancia de nuestro amplificador operacional sea de 10 a la 3. No, mejor 10 a la 6. Una ganancia muy alta, 1.000.000. Y dejaremos que el voltaje de salida aquí sea de, digamos, 6 volts. Y recuerda que lo que no se muestra en este circuito son las fuentes de alimentación saliendo de estos dos op-amps. Más o menos, digamos que son de más o menos 12 volts. Esas fuentes de alimentación son implícitas, no se muestran en el diagrama, pero sabemos que están ahí. Bien, si el voltaje de salida es de 6 volts y A es 10 a la 6, entonces, ¿de cuánto es el voltaje de entrada? El voltaje de entrada es la diferencia entre estos dos voltajes de aquí. Llamemos a esto de la manera convencional. Este será B más y llamaremos a este B menos. Y sabemos que el voltaje de entrada, sabemos que el voltaje de entrada es igual a B más menos B menos. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto es el voltaje de entrada en términos del voltaje de salida? El voltaje de entrada es igual al voltaje de salida dividido entre A. Si sustituimos los valores que fijamos, tenemos 6 volts divididos entre 10 a la 6 o 6 microvolts. Hay 6 microvolts entre este punto y este. Bien, con 6 volts aquí, hay 6 microvolts por aquí. Bien, este voltaje es muy pequeño. Para que este op-amp tenga un voltaje de salida que permanezca entre más o menos 12 volts, este voltaje de aquí tiene que ser muy pequeño. Debe de estar en el orden de microvolts. Y ya que soy una ingeniera práctica, solo diré que esto es aproximadamente 0 volts. Y si digo que este es 0, es casi lo mismo que decir que V más es aproximadamente igual a V menos. Esa es una pequeña observación que haremos justo ahí. En este circuito, cuando está trabajando apropiadamente, estos dos voltajes son prácticamente iguales. Tomemos esta idea de que V más es prácticamente igual a V menos y apliquémosla a este circuito de aquí. Ahora, esta es nuestra configuración de amplificador inversor. Este es V más y este es V menos en este circuito. Hagamos el mismo análisis que hicimos antes. Si este es el voltaje de salida y si el voltaje de salida es de 6 volts, eso significa que V más menos V menos dividido entre 10 a la 6 es igual a 6 microvolts. Y esto significa que esto es 6 microvolts en esta dirección. Cuando hicimos esto aquí, ya que los signos de las entradas están cambiados, esto era 6 microvolts de esta manera. Nuevamente, debido a la ganancia enorme de este amplificador, esto siempre será un número muy pequeño y por lo tanto, ¿por qué no hacerlo cero? Si considero este como cero, lo que significa es que iré aquí y lo cambiaré a 0 volts. Hagamos un poco más de observaciones, ¿de acuerdo? Justo ahora, aquí dice que V más es igual a 0 porque está conectada a tierra. Así que, ¿cuánto vale V menos? Bueno, pues V menos también es 0. V menos es 0. Ese punto de ahí está a 0 volts. Bien, eso es bastante útil. Entonces, ese punto está a 0 volts.
¿Ahora está conectado a tierra? No está conectado a tierra, pero es 0 volts debido a lo que este op-amp está haciendo por nosotros. Este amplificador lo permite, haciendo que este paso de retroalimentación, que este nodo esté siempre junto a este nodo. Y eso significa que siempre es 0. Hay una palabra bastante apropiada que utilizamos para esto, y la palabra es virtual. ¿Y qué significa la palabra virtual? Virtual significa algo que no está ahí, pero parece que sí. Pero parece que sí lo está. En este caso, este nodo no está conectado a la Tierra, pero parece como si lo estuviera. Así que nos referimos a esto como tierra virtual. Esas dos ideas dicen lo mismo. V más es igual a V menos. Es siempre la situación en la entrada de un amplificador operacional, cuando está funcionando adecuadamente. Y en el caso particular de esta configuración de op-amp, donde la terminal positiva está conectada a tierra, decimos que la otra terminal V- está en una tierra virtual o es una tierra virtual. En el siguiente video regresaré y haré esa configuración del amplificador inversor. Haré el análisis nuevamente con este concepto de tierra virtual y será muy sencillo si lo comparamos con hacer todo el desarrollo algebraico.